Los valores corrientes son valor razonable y valor neto de realización. Entonces, en este caso, se permite que se midan el valor de salida, el valor razonable o valor neto de realización. Activos que no cuenten con mercado para ser negociados puede ser el costo amortizado o valor actual de flujo de fondos futuros, el valor residual, el costo más dividendo y el valor patrimonial proporcional. Y activos que se pueden descontar en instituciones financieras, valor razonable o valor neto de realización, es decir, valor actual de flujo de fondos futuros, probar la intención concretamente, ¿sí? En este caso, y la factibilidad. Entonces, volvamos a nuevo. Si tenía mercado, ¿qué tenía mercado? Cuando habían sujetos que hacían oferta pública de títulos valores, los emisores, los que se endeudaban, hacían ofertas públicas. Quienes adquirían esos títulos valores encontraban un mercado donde era fácil negociar ese tipo de activos. En ese caso se permite que se puedan medir al valor razonable o al valor neto de realización. Ya vamos a ver y distinguir en su caso cuál es la diferencia entre valor razonable y valor neto de realización. Si son activos que no cuentan con mercado de negociación, por ejemplo, un plazo fijo. Si es un plazo fijo, típicamente ¿a cuántos días se hace un plazo fijo? 30 días. Para todo está o no saben qué es un plazo fijo. Un plazo fijo es una operación de depósito que puede ser a distinta cantidad de días. Lo más normal es a 30 días. Y paga un tipo de interés justamente por ese periodo, ¿sí? De depósito, por el periodo de depósito. Entonces, el costo amortizado o valor actual implica que se mide, en ese caso, por la suma que se depositó más los intereses que genera durante el periodo de la medición. Valor residual. ¿Qué sería el valor residual? ¿Qué tipo de activo? Típicamente es un bien de uso el que se mide valor residual. Pero acá no tenemos bienes de uso porque son inversiones. ¿Qué se puede medir a valor residual? ¿Qué era lo que teníamos parecido a los bienes de uso que podemos tener? ¿Qué es lo parecido a bienes de uso? ¿Qué dijimos que podían tener los entes? Propiedades de inversión, es decir, inmuebles o automóviles en renta, que esas propiedades de inversión se van a medir de forma similar a lo que son los bienes de uso. Pero por supuesto van a componer, a ver, ¿por qué componen, si se miden en forma similar a los bienes de uso, por qué componen el rubro de inversiones? Por su destino, porque están como destino objetos que obtengan una renta, es decir, no están aplicados a la actividad principal del ente. Costo más dividendo es el método de medir las acciones que no tienen cotización. Es decir, que se miden por el costo, que sería la medición cuando se las reconoció, más los dividendos que se hayan devengado y declarado a la fecha de la medición contable. Porque obviamente quien invierte en acciones lo que pretende tener es una rentabilidad por los dividendos que pagan las acciones, que pagan las empresas, digo, las corporaciones. Y el valor patrimonial proporcional. Activos que pueden descontarse en instituciones financieras, valor razonable o valor neto de realización, fijarse la intención y la factibilidad de poder hacerlo. Entonces vamos a ver aquí las transitorias o temporarias. Fíjense que si hablamos de inversiones transitorias o temporarias, empezamos a identificar cada una.
Si estamos hablando de moneda extranjera, al tipo de cambio de fecha de la medición, cuentas de moneda extranjera idéntico a lo anterior, plazos fijos, ¿sí? En moneda local o extranjera, al costo amortizado, las de moneda extranjera convertidas, por supuesto, a su tipo de cambio de fecha de medición. Los fondos comunes de inversión, también el valor patrimonial proporcional. Commodity, al valor razonable o valor neto de realización. Las acciones a valor razonable o valor neto de realización. Las obligaciones negociables y títulos públicos, lo mismo. Y los instrumentos derivados que cuenten con mercado al valor razonable o valor neto de realización. Estamos hablando de activos en forma temporaria, no todo ello, por eso se miden al valor neto de realización o valor razonable. Pueden haber otros criterios de medición. Las que son permanentes, las de carácter permanente, se pueden medir a participaciones de sociedades y entes no societarios con control o control conjunto o influencia significativa, valor patrimonial proporcional. Vamos a hacer un ejemplo.
Fíjense, pónganse que la empresa tiene 55% de las acciones hay 1000 acciones y la empresa A tiene el 55% de las acciones de la empresa B. Entonces, si tiene 200.000, tiene el 55 y son 1000, tiene 550 acciones sobre un total de 1000 acciones emitidas. El valor patrimonial proporcional nos va a dar perdón, 110.000. 110.000. Pero el costo, fíjense ahí para explicarlo. Entonces, la corporación A compra la corporación. Al momento, hoy, 1 de octubre, la corporación B tiene un patrimonio de 200.000. ¿Cuánto paga por el 55% de las acciones, que son 550 acciones? Pagan 120.000 pesos. 120.000 pesos. Que los incorpora al activo. Pero no los incorpora como 120.000. ¿Por qué? Porque le diría medimos el valor patrimonial proporcional. ¿Qué significa? Proporcionar la cantidad de acciones que se poseen sobre el patrimonio neto de la otra sociedad. Si se poseen 550 acciones y hay 1000, 550 por 200.000 dividido 1000, nos da 110. ¿Pero cuánto se pagó? 120. Entonces, si se pagó 120, la llave es igual a 120 menos 110, perdón, que es el valor patrimonial proporcional. Es decir, que la llave de negocio es igual a 10.000. ¿Por qué consideramos? Porque se considera, a ver, ¿por qué puede haber pagado más sobre el valor que tiene de acuerdo a la ley? Típicamente porque se considera que la empresa tiene un valor mayor que lo que expresa su patrimonio neto, por lo cual va a generar un beneficio mayor al que expresa el patrimonio neto de la empresa controlada. Entonces, se considera como un activo intangible. ¿Estamos ahí? Aclaro el ejemplo. Escucho preguntas. A ver, vamos a aplicar la ley patrimonial proporcional en la proporción de acciones que se tienen sobre las acciones emitidas en circulación de la empresa controlada. Si la empresa controlada tiene un patrimonio neto de 200.000 y son 1.000 las acciones emitidas en circulación, hay que ver, para aplicar el valor patrimonial proporcional, cuál es la tendencia de acciones que tiene la empresa controlante. ¿Cuánto tiene? 550.
¿Qué hacemos? La proporción. 550 dividido por 1000 multiplicado por 200.000 que es el capital, ¿cuánto nos da? Y el valor de nuestra inversión es de 110.000. Pero pagamos 110.000. No hemos pagado los 110.000. Entonces, como no pagamos los 110.000, perdón, 110.000, hemos pagado más, tenemos que estudiar qué es la diferencia. Típicamente, lo más probable es que esa sociedad genere su competencia y la valor no creo que con lo cual lo reconocemos como un valor clave. ¿Sí? Como un valor grande o llave de negocio. Vamos a suponer, eso fue el 1 de octubre, que el 30 de septiembre del 26 cierra el ejercicio económico la controla. Cuando cierra el ejercicio económico, fue al 1 de octubre del año 25 al 30 de septiembre 25, tenemos que ver de nuevo, queremos medir en la controlante ¿qué queremos medir? Queremos medir la tenencia de acción. Supongamos que una actividad, supongamos que se mantienen las 550 acciones y siguen siendo cumplidas las acciones emitidas. ¿Cómo hablamos? El valor patrimonial proporcional. Concentrémonos. Vamos al valor patrimonial proporcional. ¿Cómo era? Por algo le dejé incompleto los estados contables, el estado de situación patrimonial. ¿Cómo llamamos el valor patrimonial proporcional? ¿Qué necesitamos? ¿Qué dice Mateo? ¿Qué se necesita? Mateo, ¿no? Tomás, Tomás. ¿Qué se necesita? el valor del patrimonio de la empresa Se controlada, necesita el valor. ¿Qué cosa de la empresa controlada? la cantidad de acciones emitidas en En circulación. circulación, siguen siendo. Supongamos que cantidad, perfecto, acciones emitidas en circulación, sigue siendo 1.000. La controlante posee 550. Sigue formando la voluntad social porque tiene más de la mitad de las acciones. Por lo cual, se cumplen las condiciones. ¿Puede aplicar? Sí, sin duda que puede aplicar el valor patrimonial proporcional. ¿Qué dato más? Porque ya tenemos el tema accionario, ya tenemos. Sigue permaneciendo lo mismo. ¿Qué más necesitamos para hacer el cálculo del valor patrimonial proporcional? Miren nomás O sea que, Gisela, que ahí está muy concentrada. El patrimonio neto de la sociedad controlada. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que el patrimonio neto es de 300.000. ¿Sí? Cambió y es 300.000. ¿Está? Como es 300.000, ahora nosotros vamos a dar el valor patrimonial proporcional. ¿De qué manera? Sigamos la idea. A ver, por favor, no se me vaya. ¿Qué datos necesitamos? ¿Qué va en el numerador? Patrimonio neto, ¿cuánto es ahora? 300.000. ¿Les queda todo o solo a Martín?
300.000, pasó un año, ¿qué más? Las acciones, ¿qué acciones? Las que poseemos, ¿cuántas? 550 posee la corporación sobre la que emitió la controlada, ¿no es cierto? ¿Cuánto da? Cálculo. Calculen. ¿165.000? Bien. Y vamos a suponer que nosotros dijimos, ese mayor valor que tenía cuando compramos tiene un usufructo, digamos, ¿sí? O puede beneficiar a la que adquirió durante 10 años. Si adquirió durante 10 años, tenemos que depreciarlo. ¿Cuánto era lo que contabilizamos de valor llave? 10.000. Dividido 10 años, significa que vamos a reconocerle qué cosa. Una depreciación de 1.000. Entonces llega un momento, tenemos patrimonio neto, los escucho. ¿Qué va a inversiones? ¿Cuánto? ¿Eh? No. ¿Cuánto van inversiones? En este balance. El otro para que utilizamos, para hacer todos los cálculos nomás. Ahora tenemos que estar acá, que es el balance de la empresa que posee el control. ¿Cuánto van inversiones? Muy bien. Entonces, en inversiones y el valor llave, ¿cuánto? Escucho. ¿Sí? ¿Cuánto? Miren bien. Quiero una propuesta. Me digan que no tienen ninguna. 10.000 nomás, como el año anterior. ¿Por qué? Porque el valor de ave se va a ir depreciando hasta desaparecer. ¿Por qué? Porque se considera que ese valor de ave que se pagó, por ejemplo, de cualquier sociedad de importancia, va a generar ciertas ventajas competitivas por un tiempo. Si después de ese tiempo, la corporación la controlada, sigue manifestando ventajas competitivas, ya es mérito de los compradores, nuevos compradores, y no porque sigan redituando el beneficio, ¿está? Uno tiene que establecer un límite temporal de que se beneficia de haber comprado una corporación que tiene un valor mayor de lo que dice la cantidad de activos que tiene la corporación, restado los pasivos, obviamente. Por eso se calcula sobre el patrimonio neto. Entonces, ¿cómo se calcula el valor patrimonial proporcional? Sobre la base de la participación que se tiene en el capital accionario de la otra empresa, ¿sí? Tomando en cuenta el patrimonio neto, obviamente, de la otra empresa. ¿Estamos? ¿Se entendió? Pero, dice así, yo hago. A ver. Cuando se posee influencia significativa, o control conjunto, o también, escuchen bien, porque puede ser una pregunta de examen, ya para los promocionales, anoten,
¿sí? En los fondos comunes de inversión, porque el método es bastante parecido, el de los fondos comunes, que es las cuotas parte que tengo sobre la cantidad de cuotas parte que se han emitido en los fondos comunes de inversión. Ahí no hace falta tener control o control conjunto porque nadie que invierte en un fondo común de inversión lo hace. Cada uno tiene en general unas pocas cuotas parte de los fondos comunes de inversión. También ahí se aplica el método del valor patrimonial proporcional. Si es en otra corporación, típicamente es por control, control conjunto o influencia significativa. Eso es cuando se invierte en otra corporación. También es aplicable el valor patrimonial proporcional cuando se tienen cuotas parte de un fondo común de inversión. Ahí no interesa que uno tenga unas pocas cuotas parte, se aplica de esa manera. Mi participación es de esa manera. Esa es una muy buena alternativa para dar una buena rentabilidad para las personas comunes. Entonces, volvamos de nuevo. Si es permanente, participación en otras sociedades o no sociedades, con control o control conjunto de influencia significativa, valor patrimonial proporcional, sin ninguna de las características anteriores, costo más dividendo. Costo más dividendo implica el valor al que compramos las acciones cuando compramos, más los dividendos que se declararon hasta el periodo de cierre del ejercicio. ¿Está? Eso le sumamos. Ese es el método de costo más dividendo. Significa que no tienen un mercado y que no se posee control, obviamente. Llave, ¿por qué estamos hablando acá? Porque es de característica permanente, porque si no se poseía control, ¿sí? Y tenían mercado, que es la de inversiones temporarias, se miden al valor razonable o valor neto de realización. ¿Está claro acá? Estas son acciones que no cotizan en un mercado, estas que están acá. Y si cotizan en un mercado, escuchen bien, si cotizan en un mercado, no, esto me olvidó, se olvidó el profesor. Si cotizan en un mercado, pero hay una que es la tenedora que tiene control o influencia significativa, no se aplica el valor neto de realización, ¿sí? O valor razonable, sino que se aplica el valor patrimonial proporcional. Entonces, el valor neto de realización o valor razonable es para una tenencia que no implica ni siquiera tener influencia significativa. Ese es un tema sumamente importante. Llave de negocio. Valor residual. ¿Tomamos el valor residual acá en este balance? Sí, 10.000 era el costo y le restamos la depreciación. ¿Dónde se expone? No se expone en inversiones. Se expone en un rubro que es llave de negocio nomás, que sería un intangible. O sea, que se expone separado del rubro de inversiones. Muebles e inmuebles adquiridos para alquiler o para operar que incrementen su precio. Que dice ahí valor residual. Que tomamos el costo al cual se incorporó menos, ¿sí?, las depreciaciones acumuladas. Pregunta para todos. Pero se tenía para rentar. Supónganse que se alquila. ¿Dónde van los alquileres pendientes de cobro? Al cierre del ejercicio hay alquileres pendientes de cobro. ¿Dónde van? En el rubro, crédito, otros créditos. Otros créditos. Usted mismo había dicho, había identificado que eran vinculados a la actividad principal. Creo que el profesor se acuerda. Bien. Acciones. ¿Sí? Si se posee acciones, que es lo que mismo que se dijo ahí, costos más dividendos, acciones que no tienen un mercado, obviamente, y que son pequeñas cantidades de acciones, pequeña participación, obligaciones negociables, método del costo amortizado más o valor actual de flujo de fondos futuros. Voy a colocarle, porque me parece que se deben haber olvidado, es lo mismo.
Es exactamente igual. Vamos a mirar el costo amortizado. Vamos a suponer, ustedes me ayudan, por favor, mi equipo de colaboradores. Vamos a poner 100.000. Un valor de 100.000 por una tasa de interés, ¿sí?, que se va a pagar recién. Se va a pagar en el primero y que se genera intereses al 3% efectivo mensual. Entonces, si nosotros vamos a medir acá, sería 100.000, ¿sí?, y que se paga, que se cobra en 2 cuotas. Se cobra el primero de noviembre, pero del 25 y el primero de diciembre. Bueno, 100.000. Si es 3% efectivo, ¿cuánto serían los intereses del primer periodo? ¿Eh? ¿Cuánto? ¿3% efectivo de 100.000? ¿No será tanto como 3.000? Sí, 3.000. Lo que hace que la cuota sea 103, ¿sí? Y supónganse, 103, vamos a suponer que, y 103, segunda cuota, y que haya un pago, bueno, yo no hice el cálculo acá, no va a salir de cuánto es la cuota. No, vamos a suponer que no se cobra, que nos da 103. Y al siguiente pedido es 103 dividido, perdón, 103 por 3%, ¿cuánto nos daría? ¿Eh? ¿El 1090? ¿Seguro? Sí, 106.090. Este tenía el método del costo amortizado. Si uno mira el valor actual de los flujos de fondo futuro, acá que no se cobró nada, ¿qué tendría? 2 cuotas, una de 103 y una de 106.090. Una dividido 1,03 y otra dividido 1,03 elevado al cuadrado. ¿Va?
Valor actual del flujo de fondo futuro. ¿Cuánto nos da la primera cuota? Esta que está acá. $103 dividido 103. ¿Qué ves? ¿Y la otra? Bien. Es decir, que el valor actual de flujo de fondo futuro es igual a... Perdón. Ah, no, estuvo mal, perdón, porque no, yo me faltó el cobro. Tiene que haber cobro. No me olvidé de hacer la cobranza aquí. No, no se puede. No le calculé el valor del cobro. Porque acá tiene que cobrarse. Bueno, le voy a traer un ejemplo en la próxima clase con el cobro, porque hay que calcular una cuota, que se cobre la cuota en realidad. Acá no hay cuotas cobradas en realidad, por eso no está coincidiendo. Lo que le iba a mostrar es que es lo mismo hacer el valor actual que el costo amortizado. ¿Mm? Si uno mira en este sentido, para que se vea acá directamente, o para que no, para que se muestren esto, entonces por el costo amortizado se llega a este 103. Supónganse que esto es el 1 de noviembre. ¿Por qué? Porque hay 3.000 pesos de interés. Y por el valor actual de los flujos de fondo futuro se llega a lo mismo porque es 103 dividido 103 que nos da los 100.000. O sea, se puede ir por a través del costo amortizado o se puede ir a través del valor actual de los flujos de fondo futuro. Lo que pasa es que si hay cobranzas intermedias, tengo que sacar el valor de la cuota para hacer el ejemplo, porque si no hago la cuota que lo que se cobra parcialmente, los cobros parciales, ¿está claro? Vamos a para ver los métodos, o puedo calcular por el costo amortizado o puedo calcular por el valor actual. Son dos métodos de cálculo que son idénticos, ¿no? ¿El costo amortizado de dónde parte? Del principio, ¿sí? Del principio se llega al fin. Y el valor actual parte del final hacia el principio, en realidad. El mismo camino. Hay una equivalencia de capitales que permite calcular en forma intermedia, ¿no es cierto?, los capitales en forma equivalente. Bueno, estos son entonces los métodos para ir. ¿Qué harían en una obligación negociable? Y podría medir por el valor actual o por el costo amortizado para ver cuál es la medición contable a la fecha de cierre. Es decir, teniendo en cuenta el periodo que pasó entre el que adquirieron y la fecha de cierre del ejercicio. Títulos públicos, exactamente igual. ¿Sí? Y después, según el tipo de inversión. Vamos al valor recuperable. Si llegamos al cierre del ejercicio, habría que comparar la medición con su valor recuperable. La medición contable con su valor recuperable. Bueno, el valor recuperable es un límite que dijimos es superior o inferior. Superior, porque los activos no pueden ser sobrevaluados. Y en los pasivos el límite es inferior y se llama costo de cancelación. No pueden estar por debajo del costo de cancelación. Entonces, la medida, los activos que están medidos al valor neto de realización o valor razonable, que me olvidé ahí, supónganse a la fecha de cierre lo siguiente.
o mercado donde no se posee control. ¿Sí? La cotización es pesos 100 por acción. Comisión, perdón, agente de bolsa. $3 por acción. Entonces, si sacamos aquí, ¿cuántas acciones se poseen? 2.000. 2.000 acciones multiplicadas por pesos. ¿Cuántas cada una dijimos acá? Perdón, ¿dónde está? 100 pesos por acción. ¿Cuánto nos da? Tanto como 200, ¿puede ser? Bien. Y la comisión del agente de bolsa es el 3%, significa 3 por, no, que 3%, sí, 3%, 3 pesos por acción, ¿sí? O sea, que teníamos 2.000 acciones, sería 6.000, ¿puede ser? ¿Sí? ¿6.000? Comisión agente de bolsa, 6.000. 194.000. Y acá, atento todo, lo quiero ver todo al pizarrón. Hay que saber cuál de esos valores que están ahí, cuál es el valor razonable y cuál es el valor neto de realización. Para hacer un ejemplo concreto y ustedes puedan saber distinguir entre lo que es el valor neto de realización y el valor razonable. ¿Cuál es el valor razonable y cuál es el valor neto de realización? ¿Los escucho? No, no sería. El 194 es el valor neto de realización. ¿Cuál es el valor razonable? O sea que el valor razonable es el valor de venta sin deducir ningún tipo de gasto, ¿sí? Ningún tipo de gasto directo de negociación. Y el valor neto de realización es menos los gastos directos de realización. ¿Qué gastos? Escuchen bien, porque si no pueden cometer un error. Los gastos que surgen por la venta, no un gasto que no surge por la venta. Tienen que estar vinculados a la venta. Estamos ahora contra la diferencia de valor neto de realización y valor razonable. ¿Cuál es más grande siempre de los dos? El valor razonable siempre va a ser más alto porque no se le van a deducir los gastos de negociación. Bueno, entonces al cierre, si las inversiones están medidas al valor neto de realización o valor razonable, ya están medidas a su límite, por lo cual no hace falta comparar porque ya están medidas a su valor límite, concretamente. A ver si me entendieron. Si las inversiones están medidas al valor de salida, ya sea valor neto de realización o valor razonable, significa que están medidas al límite superior. Por lo cual, no hay comparación que hacer porque están medidas al propio límite de medición. Sí.
la no medida al valor de salida, al valor neto o valor razonable, comparar la medición primaria con el valor recuperable y analizar la probabilidad de cobro, es decir, si puede haber algún tipo de contingencia, es decir, que no se llegue a cobrar. Si no se llega a cobrar, si hay cierta incertidumbre en el cobro, habría que analizar el hecho generador, como vimos en crédito, de la contingencia que debe pertenecer al, debe estar por lo menos, debe existir al cierre del ejercicio, no puede ser futuro, digamos, el hecho generador. Es decir, si le pasó algo a una corporación con posterioridad a la fecha de cierre, ese no es un hecho generador porque pertenece a otro ejercicio. En todo caso, podemos dejar una nota, ¿sí?, diciendo que pasó eso, pero no pudiendo hacer porque no existía eso a la fecha de cierre del ejercicio. La probabilidad, ¿sí?, que sea elevada la probabilidad de que el hecho contingente que sería negativo se pueda llegar a dar concretamente y poder cuantificarlo. ¿Está? Entonces hay que analizar. Si esto se da, significa que se calcula el valor recuperable. ¿Cómo va a ser el valor recuperable respecto a la medición primaria? Menor siempre, menor. ¿Está? Si nosotros tomamos, no sé, supónganse que un banco no anda bien por algún motivo. ¿Sí? Y entonces uno tiene un plazo fijo. Y tiene un plazo fijo de 100 millones. ¿Escucharon bien? Plazo fijo de 100 millones para cobrar. Entonces, tiene un plazo fijo de 100 millones, incluido intereses, al cierre del ejercicio. Vamos a ver alguien, para que se entienda bien. Profe, disculpe, no se escucha nuevamente. A ver, ahora. Sí, ahora parece que sí. Bueno, el banco cerró, ¿sí? No va a operar más el banco. Entonces, uno viene y dice, ¿qué podríamos hacer? Presentarnos la quiebra de la empresa para tratar del banco, para tratar de cobrar. Pero vemos que el banco básicamente no tiene activos para cobrar. ¿Me escuchan o no? Estamos en un ejemplo concreto. Entonces, ¿qué podemos recuperar de ese plazo fijo? ¿Qué se puede recuperar del plazo fijo? El valor recuperable, obviamente, que es lo que vamos a calcular. Hecho generador. El banco se presentó a quiebra durante el ejercicio. Entonces, hecho generador, ¿pertenece al ejercicio? Sí, pertenece al ejercicio. Probabilidad de que el crédito no se cobre en su totalidad, totalmente, porque el banco básicamente no tiene activo para respaldar el pasivo. ¿Qué podemos recuperar? No. Podemos recuperar la garantía de los depósitos que tienen los bancos. ¿Sí? Entonces dice, pero hay una garantía, que si teníamos en Mercado Pago no cobrábamos nada, porque el Mercado Pago no es un banco, no existe garantía de los depósitos. No cobramos nada, nada. Si el Mercado Pago va a quiebra, no cobramos absolutamente nada. Perfecto. Y si es un banco, la garantía. ¿Cuánto es la garantía? Busquen ahí. ¿Cuánto es la garantía de los depósitos en Argentina? Los escucho ahí rápido. Tienen un depósito en una de esas, Ualá, Mercado Pago, se declaran en quiebra, sacan cero. ¿Cuánto dice que la garantía en un banco?
Muy bien, bien Martín, estuvo rápido. 25 millones. ¿Cuánto es el quebranto estimado entonces? ¿Cuánto es el quebranto estimado de este plazo fijo? 5 millones. Le pregunta a todos. Viene fácil el ejercicio. ¿Cuál es el valor recuperable? Vamos que le van a pagar por pensar, ¿eh? Muy bien, los 25. El valor recuperable son los 25 millones. ¿Estamos? ¿Entendió? El valor recuperable. ¿Sí? ¿Eh? ¿Por qué porcentaje? Ahí en el caso del plazo fijo lo que pasa es que se da que hay una garantía de depósito. Entonces directamente, ¿hasta dónde podemos cobrar? Hasta donde haya la garantía. Y la garantía rige hasta 25 millones. No podemos más que 25 millones. Sería porcentaje en otro tipo de casos que se piensa que el propio deudor, porque acá en realidad no pensamos que el banco no nos va a pagar nada, nos va a pagar un tercero que se llama CEDESA, que es Seguro de Depósito Sociedad Anónima, que es donde están constituidas las garantías de los depósitos. Que es para que, como estamos dando inversiones, para que le tengan claro cuando ponen dinero en Mercado Pago, en Walla, en todo eso, que no van a recuperar nada. Nada. ¿Está? Porque tampoco tal vez recuperarían nada del banco. ¿Pero por qué recuperan? Porque hay un sistema de garantía de depósito. Que no es el banco que le va a pagar. Es la compañía que se llama CEDESA, Seguro de Depósito Sociedad Anónima. Así se llama. Seguro de Depósito Sociedad Anónima. En donde se constituyen las garantías para que justamente si quiebra haya algo. A ver, si tenemos un depósito por 15 millones, ¿sí? Y el banco se declaró en quiebra y sabemos que el banco no va a pagar nada, ¿cobramos los 15 millones? ¿No? ¿No está dentro de la garantía? Ahí cobramos todo, porque estamos en menos del valor que la garantía. Si es 15 millones, recuperamos todo. Entonces, ¿podríamos reconocer un quebranto? Nada, porque vamos a recuperar todo. No, nosotros estamos cubiertos hasta 25 millones, de acuerdo al depósito que hicimos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es? Este es un caso extraño, ¿por qué? Porque, no, claro, si deposité 5, solo puedo cobrar hasta 5. No me van a dar 25, digamos. No, porque se cobra hasta, primero que será un banco que quiera, no van a quebrar todos los bancos. El 25 es total. A ninguna persona cobra más que 25 en total. ¿Sí? En total. Esa es la garantía máxima en sí. Pero el ejemplo, este es un ejemplo más extraño porque son inversiones. Los créditos distintos, ¿vieron? Porque acá son inversiones. Entonces, si hay un valor recuperable, el valor recuperable, a ver, vuelvo de nuevo, el valor recuperable es menos que la medición primaria. ¿Es menos que la medición primaria? Sí, porque cuando se calcula el valor recuperable es porque es algo que de hecho, cuando hay un valor recuperable calculado es porque hay un quebranto que se está estimando. ¿Me entienden? Sí, cuando estamos en tipo crédito de inversiones, Gisela ahí que se desconectó, cuando está... Ah, lo de la garantía. Sí, perfecto. Cuando hay un valor recuperable, uno en realidad, ¿qué es lo que hizo en un crédito o en una inversión? Estimó un porcentaje que no va a cobrar, como decía Gisela, que estaba bien. Lo que pasa es que yo le expliqué que acá no es porcentaje porque hay un seguro de garantía, ¿sí? Que no va a cobrar, entonces siempre el valor recuperable es menos que la medición primaria, está por debajo de la medición primaria. Cuando se miden al valor de salida, no se calcula eso porque son activos muy líquidos que se suponen que no tienen casi que riesgo de... Por eso se permite que se midan el valor. A ver, si hay una acción con cotización que también está con problemas,
ya no se permite medir al valor razonable o valor neto de realización. ¿Por qué? Porque ya está con problemas. Entonces, el método de medición sería distinto y se calcularía un valor recuperable, obviamente. ¿Estamos? Se miden al valor de salida aquellos activos que tienen una altísima probabilidad de cobranza. Si no, no se pueden medir al valor recuperable. Bueno, al fin se despertaron un poco. Parece que esto... ¿Eh? ¿Qué dijo? 17 en total. Por supuesto, cubre total. Siempre que esté dentro de la garantía de los depósitos. Sí. Uno cobra el total dentro de que esté dentro de la garantía de los depósitos. Sí. Porque uno puede tener más una cuenta. Por ejemplo, uno podría tener una caja, no sé, una caja de ahorro también en el banco. Entonces, la caja de ahorro tiene 2 millones, ¿sí? Más, pues, supónganse los 30 millones. Cobramos 25, ¿sí? Ahí ya es 32, no es 30, sino 32, cobramos 25. Total es 25. En una corporación sería una cuenta corriente, nosotros lo que tendrían. Bueno, estas son las cosas que hay que mirar. Sí, en general, estas cuentas son expuestas o no expuestas a la inflación. ¿Expuestas a la inflación? ¿No se protegen de la inflación? Todo lo que genera rendimiento se protege de la inflación en realidad. ¿Qué es lo que no se protege? El dinero concretamente, pero esto sí se protege. ¿Está? Por ejemplo, acá no puede estar caja de ahorro, porque la caja de ahorro que, primero, las corporaciones no tienen caja de ahorro, pero aunque sea una cuenta corriente con interés, lo que paga es una pavada, no se considera eso una inversión, se considera que nomás caja y bancos en realidad. Bien. ¿Qué más nos quedó? Entonces, ¿se reexpresan o no si hay un contexto de inflación? ¿No? Si son no expuestas, no se reexpresan. ¿A efectos de qué se reexpresan? Porque no, en general no se miden al costo, se miden a un valor corriente. ¿Por qué se reexpresan? Para hallar el resultado por tenencia. No se falta, porque se miden a un valor corriente. ¿Desde cuándo se reexpresan? Desde la fecha que se constituyeron o desde la fecha de cierre del ejercicio anterior, según el caso. Y ahí entramos en algo muy interesante. No sé si le dijo el profesor Alegre, que es especialista, el profesor Alegre en análisis financiero. Estamos en uno de los rubros de la especialidad. ¿Qué es lo que tenemos que analizar acá? Los resultados financieros y por tenencia. ¿Cuáles pueden ser estos grandes protagonistas? El primer protagonista de la historia, protagonista principal, es los intereses. Existe en cualquier contexto. Si hay una prestación de fondos, si alguien le presta dinero a otro, pretende mínimamente que le paguen intereses. Es el resultado financiero por excelencia. La diferencia de cotización que tiene que ver con inversiones en bolsas. La diferencia de cambio que tiene que ver con tenencia de moneda. ¿De qué tipo? Peso, moneda extranjera. El resultado por tenencia podría ser de otro tipo de activos, ¿sí? Que generen algún tipo de resultado por tenencia y dividendos, en todo caso, ¿sí? Dividendos devengados. Vamos a ver un tema interesante que son los intereses. Vamos a explicar bien el tema de los intereses. Primero, los intereses se generan por el transcurso del tiempo. Es decir, que cuando nos planteamos que hay intereses, inicio, vencimiento, esto es una operación financiera. Toda operación financiera tiene que tener tiempo, tiene que transcurrir el tiempo.
Si es en el momento de una operación de contado, es en términos económicos, no en términos financieros. Entonces, ¿de qué va a depender en ese plazo, en el inicio que está ahí, qué es lo que va a haber? Una suma que la vamos a denominar capital. Va a haber un plazo que va a ser el periodo que está ahí. Y el interés, ¿sí? La tasa de interés, el tipo de interés, va a ser el precio por el dinero en el tiempo. Pero va a haber dos partes, una deudora y una acreedora. Para la acreedora, ¿qué es el interés? Y para la deudora, ¿qué es el interés? Para la acreedora es un ingreso financiero y para la deudora es un costo financiero, el costo del endeudamiento. ¿Mm? Entonces, por ello, no existen resultados financieros en el momento de medición inicial. Fíjense acá, miren esto. Les voy a dar un ejemplo. Siempre con ejemplo.
Ahora, a ver. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, por ello, no existen resultados financieros en el momento de la medición inicial. ¿Quedó claro para todo esto? Se pueden regularizar los valores futuros de crédito o deuda si la tasa de interés, es una tasa fija. Si la tasa de interés es variable o flotante, por ejemplo, que nos digan, hacemos una operación de interés y nos dicen, se liquida por la tasa LIBOR más 3 puntos. ¿Qué pasa? Que cuando hago el depósito no sé cuántos son los intereses. ¿Por qué? Porque la tasa se va a conocer en el futuro. Entonces, ¿cuándo puedo regularizar los intereses? Cuando la tasa es fija, que se conoce al comienzo de la operación. ¿Por qué muchas veces uno quiere hacer una tasa flotante? Porque justamente hay una incertidumbre de cómo evoluciona. Entonces, que hago una tasa flotante que se adecúa a cómo va cambiando el periodo, justamente. Entonces, estoy más cubierto, digamos, de los acontecimientos que puedan pasar. Por ejemplo, y esto tengan en cuenta al revés, cuando van a recurrir a un préstamo a un banco, y un banco, si es un préstamo a largo plazo, le va a cobrar a una tasa flotante. ¿Por qué a una tasa flotante? Porque se cubre del riesgo de los cambios en los tipos de interés. Bueno. Devengar en función al transcurso del tiempo. Vieron que se va devengando, que mostramos acá, de acuerdo al transcurso del tiempo. ¿De qué forma se puede devengar? ¿En forma lineal o en forma exponencial? Si se devenga en forma lineal, implica que se aplica una tasa proporcional. Cada día se devenga la misma cantidad de interés. ¿Sí? O en forma exponencial, la que utilizamos en clase, que vieron, que vamos viendo cómo se devengan de acuerdo a una tasa equivalente. Entonces, cuando es en forma lineal, se devengan todos los días lo mismo. En forma exponencial, va creciendo con el tiempo la cantidad de intereses que se va devengando. Es la forma que utilizamos. En periodo de estabilidad, el interés que se reconoce es el interés nominal, que se va a devengar. Y en periodo de inestabilidad, eso que aprendieron con bueno, conmigo también, pero con la profesora Sosa, van a devengar los intereses reales. ¿Qué significa los intereses reales? Neto de el componente inflacionario. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitan? Saber el valor actual, ¿sí?, de los flujos de fondos futuros o costos amortizados, y le restan, no sé si recuerdan, y le restan el valor inicial expresado a la fecha de cierre del ejercicio. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, porque ya los veo ahí con una cara de qué está hablando, cuando lo hicieron, le sacaría la no calificación del parcial, digamos, porque aprobaron, me imagino, con la profesora de esa manera, que uno dice, es un plazo fijo de 100.000 pesos a una tasa de interés del 10%. ¿Sí? Y en ese periodo se dio una inflación del 4%. Del 4%. Los escucho. ¿Cuánto es la medición contable, que es lo que pide ahí, del plazo fijo? Cuando pasa al final del periodo. Fácil, ¿eh? Mira que dice para un cálculo re fácil. ¿Cuánto es la medición contable del plazo fijo? ¿110? ¿Y cuánto es la medición? Esto es medición de cierre, medición inicial del plazo fijo expresada
en moneda de cierre. ¿Qué dije? 4%. Bien fácil. 100 por 4%. Intereses. Ya es la medición contable, eso no hay duda. Pero los intereses reales son de 6.000, no son de 10.000, porque hay inflación. Como hay inflación, que acá, por ejemplo, como hay inflación, no se reconocen los intereses nominales, sino los intereses reales. Bueno, era un tema verdaderamente importante. Bueno, llegamos hasta acá. En inversiones, ¿alguna pregunta? ¿Está todo bien? Me parece que es lo único que hemos aprendido en la clase. Por lo menos